Bueno, y vamos a los detalles de lo que ya anunciábamos. El gabinete anunciado anoche por el presidente electo José Antonio Kast, con algo de retraso respecto de la hora que estaba inicialmente prevista, eso de las 9 de la noche, finalmente fue pasada a las 9:30, y con un par de sorpresas. Por de pronto, quien se había anunciado informalmente como nuevo ministro de Minería no va a ocupar el cargo. Se genera el biministerio de Economía y Minería, y con gran mayoría además de ministras y ministros sin filiación política, ministras y ministras independientes. De todo lo que ocurrió anoche, estuvo allí Diana Copa. ¿Cómo estás, Diana? Buenos días. Hola, Diana, buen día. ¿Cómo les va? Muy buen día. Sí, estuvimos ayer hasta bastante tarde ahí con Benjamín Quinteros, tomándole el pulso a lo que fue toda esta jornada, porque cerca de las 21:30 horas y desde su centro de operaciones, José Antonio Kast anunció a los 24 ministros que lo van a acompañar a partir del 11 de marzo. El gabinete estará compuesto por 13 hombres y 11 mujeres con una edad promedio de 54 años. Entre los nombres destacan a Judith Marín como ministra de la Mujer, el exministro de los gobiernos de Lagos y Bachelet, Jaime Campos, en Agricultura, y Daniel Mas como ministro de Economía y Minería. Uno de los anuncios que más llamó la atención de la jornada, detalles que vamos a ir explicando a lo largo de este informe. Ahora, respecto a la puesta en escena, se buscó reforzar el mensaje que acompañó al presidente electo durante toda su campaña y una promesa que reiteró durante la última jornada, como lo es el gobierno de emergencia. De hecho, el título de la actividad fue Unidos ante la emergencia, instancia en la que el próximo jefe de Estado volvió a referirse a la situación en el sur del país y reiteró su compromiso con la reconstrucción. Y respecto al gobierno de emergencia, de hecho, no es casual que la primera ministra en presentar es precisamente Trinidad Steiner, quien es la ministra de Seguridad, recordemos, la ahora exfiscal regional de Tarapacá, quien renunció, de hecho, durante la última jornada a su cargo para pasar a ser parte, a partir de marzo, del gobierno de José Antonio Kast, pero ya ayer confirmada por el mismo presidente electo. Durante su discurso, Kast insistió en que este es un gabinete que no responde a cuotas ni presiones, sino a la idea de poner a Chile como prioridad. Este gabinete no nace de cuotas, ni de cálculos, ni tampoco de presiones. Nace de la convicción profunda y de una vocación común: poner a Chile siempre delante. Ya, ahí está el presidente electo José Antonio Kast hablando permanentemente de un gobierno de emergencia. De hecho, cada vez que anunciaba los ministerios los separó por áreas, ¿no? El ministerio político, la emergencia de la política, la emergencia del Estado, la emergencia de la seguridad. En un gabinete que sorprendió poco y nada, Diana, porque el último misterio de alguna manera se había resuelto en la mañana con la renuncia de Trinidad Steiner a la Fiscalía de Tarapacá y el anuncio de que se iba a convertir en la primera ministra de Seguridad. Lo que termina sorprendiendo al final es este anuncio público de Andes Cooper, de la empresa minera, y del propio Santiago Montt, de que se iba a convertir en el ministro de Minería. Eso termina revolviendo las aguas ahí en la Gloria 88 y finalmente es bajado y Daniel Mas queda a cargo de un biministerio, ya lo decía Mauricio, Economía y Minería. Sí, una de las principales interrogantes, de hecho, luego de este anuncio fue por qué Daniel Mas asume finalmente como biministro y por qué finalmente se descartó a Santiago Montt, quien había sido anunciado incluso más temprano por su empresa, por Andes Cooper. Y bueno, hace días el presidente electo había señalado que serían 25 ministerios, dando a entender que no existirían ni biministerios ni triministerios como se había pensado en algún momento con José Luis Daza, por ejemplo, esta tricartera de minería, energía y economía, lo que finalmente fue descartado, y ayer se había dicho 25 ministerios desde el día lunes. Ahora ese era el plan original, pero terminó no siendo así, y la idea ideal, inicial, bien digo, contemplaba a Daniel Mas como ministro de Economía y a Santiago Montt como ministro de Minería. Incluso la propia empresa Andes Cooper, como tú ya bien decías, Paula, anunció la renuncia de Montt a su cargo como CEO para asumir como secretario de Estado, lo que generó críticas desde el oficialismo de que fuera una empresa privada la que hiciera el anuncio antes del propio presidente electo. Y de hecho, sin embargo, el anuncio anticipado antes de la comunicación oficial
Judicial habría sido una de las razones principales para que se descartara su nombramiento y se optara finalmente por un ministerio encabezado por Mas. De hecho, esa podría ser una de las razones por las que finalmente se atrasa la ceremonia, también se atrasa, por ejemplo, la entrega de la lista, porque se nos había dicho que la lista se nos iba a entregar antes, y también lo contamos ayer durante la transmisión, como también cuando estábamos ya en el interior y en la Castellana Norte se cambiaron los papeles del piso. Esta fue una de las sorpresas de la jornada, ya que el resto del gabinete se mantuvo tal como lo habíamos anticipado en los últimos días. Otra situación que generó sorpresa fueron las declaraciones del ministro de Agricultura, entrante Jaime Campos, militante radical y exministro durante los gobiernos de Lagos y Bachelet. Campos afirmó que no le preocupa la molestia de su colectividad del Partido Radical, descartó renunciar y calificó el gobierno del presidente Gabriel Boric como el peor desde el retorno a la democracia. Escuchemos las declaraciones por una parte de la ministra vocera entrante Mara Cedini, quien insistió en que siempre se señaló que el gabinete iba a ser el que anunciara el presidente. Por su parte, Jaime Campos se reiteró que no le inquieta la postura de su partido, que lo tiene sin cuidado frente ahora a la incorporación a un... Siempre se dijo, lo dijimos varias veces desde la oficina del presidente electo, hoy en la noche se va a conocer el gabinete, el que conocieron hoy día es el gabinete definitivo. No me tiene sin cuidado lo que opina el partido sobre el partido. ¿Lo tiene sin cuidado? Por supuesto. ¿Por qué? Sí. Porque tengo entendido que un partido en extinción. ¿Vas a renunciar? No, fíjate, si yo soy radical de mucho antes que los actuales dirigentes del partido. Bueno, ese último Jaime Campos, que ya hemos dicho, fue diputado en los años 90, ministro de Agricultura bajo el gobierno de Ricardo Lagos, ministro de Justicia y Derechos Humanos con Michelle Bachelet, donde uno de los puntos que marcó esa gestión fue el negarse a cerrar Punta Peuco, como trascendió le había ordenado la propia presidenta en los últimos días de su gobierno. Jaime Campos, efectivamente, radical de toda la vida, en un partido que está prácticamente en extinción por no haber logrado la cuota mínima de votos y de parlamentarios en la última elección, y se genera ahí todo un problema. Pero además Jaime Campos en su primera declaración califica al gobierno del presidente Boric como el peor gobierno desde el retorno a la democracia, lo que abre también todo un nuevo frente, porque claro, Jaime Campos es de los pocos nuevos miembros del gabinete que son además representantes, o dicen ser representantes de un conglomerado político, porque ya marcábamos también, Diana, este gabinete, estos 24 nombres son mayormente independientes, no tienen filiación política, más allá de que algunos en algún momento tuvieron cercanía o incluso militaron en alguna colectividad, pero 16 de los 24 son independientes. Sí, podemos ir con el detalle porque se confirmó lo que habíamos anticipado también, un gabinete conformado mayoritariamente por independientes. La composición es la siguiente: 16 independientes, 2 republicanos, un UDI, un RN, una ministra social cristiana, una ministra de demócratas, como lo es Jimena Rincón, un Evópoli y un militante radical como es Jaime Campos. Esto deja en evidencia una mayoría de perfiles más bien no políticos y predominantemente técnicos. Esta definición generó críticas iniciales en los partidos que apoyaron a José Antonio Kast, que en los últimos días, de hecho, en privado había mostrado su molestia al presidente electo, y no obstante, todos estuvieron presentes en la ceremonia, desde amarillos hasta el Partido Nacional Libertario, pese, de hecho, a no tener una representación en el gabinete. Estaba invitado el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien no llegó. Quien fue por parte de esa colectividad fue el diputado Cristian Lavé, quien de hecho se había desmarcado de la decisión de su propia colectividad de no ser parte de este gobierno. Ahora, Paula Mauricio, las subsecretarías van a ser anunciadas por el gobierno el próximo 30 de enero, lo que podría otorgar un mayor equilibrio político, o así por lo menos lo esperan, de hecho, los timoneles de las distintas colectividades. Así lo plantearon por un lado el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y también el líder del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien además sostuvo que este gabinete representaba también a las voces del rechazo. Faltan muchísimas personas que van a conformar los equipos, y allí es donde se tiene que combinar de manera sabia y con prudencia el rigor técnico de la experiencia de gobernar y también de la densidad política. Nosotros vemos una conformación que refleja de muy buena manera lo que fue en su momento las fuerzas políticas que estuvieron detrás del rechazo. Los equilibrios también se van a terminar de generar en cuanto se conforme, digamos, el equipo completo, teniendo a la vista los subsecretarios, donde hay
mucha experiencia en lo público probablemente y en lo político probablemente va a venir un complemento que va más en lo técnico. Bueno, ya escuchábamos a los dos presidentes de partido, a Guillermo Ramírez y también a Arturo Esquella. Ahora la reconstrucción, como yo les decía, también fue parte del discurso, ¿no?, del presidente. Ya tuvimos ahí un problema en la comunicación con Diana Copa, que alcanzó de todas maneras a entregarnos todo el reporte a propósito de la presentación del primer gabinete del presidente electo José Antonio Kast. Gracias, Diana. Hay que decir, evidentemente, Mauricio, un par de cosas. Yo diría que en lo central, me parece a mí que las cosas que hoy día aparecen como los principales activos de este gabinete suponen también los mayores riesgos de este gabinete. Y con eso me refiero fundamentalmente a la participación de los independientes. No hay que ahondar demasiado en las virtudes que hoy tienen los independientes versus los militantes de los partidos y los propios partidos políticos absolutamente defenestrados por la opinión pública y muy poco valorados por la ciudadanía. Y ahí las virtudes de los independientes evidentemente corren con cierta ventaja, pero eso supone también el gran riesgo de el poco anclaje partidario con todo lo que eso significa, sobre todo en ministerios que de por sí son complejos, incluso algunos sectoriales como educación y sobre todo, por ejemplo, salud. El otro factor que se presenta como un gran activo de este gabinete es la transversalidad, porque efectivamente es un gabinete que logra mostrar nombres de personeros que integraron gobiernos de la Concertación. Estamos hablando de Jaime Campos, fundamentalmente en agricultura, y de Jimena Rincón en energía. Ambos exministros del presidente Lagos y de la expresidenta Michelle Bachelet. Eso supone efectivamente una muestra de transversalidad que puede lucir el presidente electo José Antonio Kast, pero también significa todo lo que significa, ¿no? La propia Jimena Rincón hasta hace muy poco era parte de la campaña de Evelyn Matei y criticó, te hablo de meses atrás, un mes atrás si se quiere, con dureza, el estilo y el fondo que representa el hoy presidente electo José Antonio Kast. Por lo tanto, eso también supone ahí un riesgo en relación a lo que significa haber estado allá y haber estado acá, que también uno podría decir es parte de lo que representa Iván Poduje, que no ha sido parte de otros gobiernos, pero sí era concertacionista con todo lo que eso representa. Perdón, incluso el mismo Poduje, porque claro, en estas últimas horas muchos han ido a buscar entrevistas antiguas de muchos de estos personeros, entre otros Iván Poduje, que dice, en algún momento planteó que José Antonio Kast no estaba a la altura de los desafíos. Exacto. De Jimena Rincón hay muchísimas frases, digamos, en largas entrevistas cuestionando el liderazgo y las visiones políticas de José Antonio Kast. Y una palabra, si me permite, respecto de quién fue elegida como próxima ministra de la Mujer, Judith Marín, que dicho sea de paso es la más joven de este gabinete con 30 años. Ella es presidenta fue presidenta de los jóvenes evangélicos de la USACH, fue asesora del diputado de Renovación Nacional Eduardo Durán, fue concejal de San Ramón, pero ella es una persona que, por ejemplo, cuando se debatió la ley de aborto en 3 causales, llegó hasta el Congreso a protestar con carteles para pedir que esa ley se rechazara. Hay que recordar, y tú me hacías mención fuera de micrófono hace un minuto, el gobierno asume 3 días después del Día de la Mujer, del 8 de marzo. Bueno, y con una ministra de la Mujer que encarna probablemente lo que el presidente electo quiere, digamos, que sea el Ministerio de la Mujer. Pero para algunos significa una provocación respecto de todos los avances que ha habido durante estos años. Pero en ese caso es una ministra que encarna lo que José Antonio Kast ha pensado y ha defendido siempre, más allá de que en esta última campaña los temas denominados valóricos o su enfoque hacia situaciones que tienen que ver fundamentalmente con la mujer, que en campañas anteriores le generaron muchos costos, no haya estado presente. Yo solo quería poner un tercer punto en relación a esto de los activos que aparecen también como los principales riesgos. Ya decía yo lo de la independencia, el tema de la transversalidad que logra mostrar José Antonio Kast al presentar nombres como Campos y Jimena Rincón. Y una tercera, me parece a mí que hay que mirar con detención y hay que hacer un análisis un poco más fino de esto de que hay personas como Daniel Mas
que ayer se levantó como vicepresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, sin ir más lejos, el más grande gremio de los empresarios en nuestro país, ayer se apuesta como ministro de Economía y Minería. Me refiero al tema de los intereses. Lo de Trinidad Steiner, lo mismo, se levanta como fiscal regional de Tarapacá y se acuesta como ministra de Seguridad. Ahí al interior del propio Ministerio Público han hecho ciertas advertencias en relación a la autonomía o al desafío más bien que tiene el Ministerio Público en relación a su autonomía de quién más. Solo sumar que más allá de las declaraciones de buena crianza que escuchábamos de parte de los presidentes de los partidos que en su momento apoyaron a Evelyn Matei y finalmente en segunda vuelta a José Antonio Kast, me refiero a los presidentes de la UDI y de Renovación Nacional, ayer llamaron la atención en una conversación con los periodistas de La Tercera, de Pablo Longueira, con quien estuvimos acá también en su momento en ADN, y que planteaba el expresidente de la UDI, de larga trayectoria política, que aquí él veía impericia, digamos, en la designación del gabinete, que él debió, a su juicio, que el presidente debió haber insistido más en incorporar, por ejemplo, a libertarios al gabinete, porque si no se iban a transformar en un grupo que le iba a competir por el poder y por los liderazgos desde el día 1 de la nueva administración, y hablaba de ministros yogurt, ministros con fecha de vencimiento, justamente por estos independientes que no cuentan con respaldo político en un Congreso del cual se va a tener que depender para aprobar una serie de iniciativas y de leyes que va a impulsar necesariamente el próximo gobierno. Claro, es un Congreso que parece menos complejo que este para el sector gobernante, uno podría decir, pero es que está lejos de tener mayorías absolutas y suficientes para avanzar en una agenda que uno entiende va a ser distinta de la de este Parlamento, por cierto, muy distinta a la que ha planteado este gobierno. Dicho sea de paso, hay 2 exabogados de Augusto Pinochet también como parte de este gabinete. El comité político parece tener una fuerza y una potencia distinta. Me parece a mí que hay aciertos ahí en los nombres de Claudio Alvarado como ministro del Interior, alguien que conoce el trabajo del Congreso, que hoy día está a cargo únicamente de la gestión política, después de que se separó la labor de seguridad de ese ministerio, tiene ascendencia, conoce al presidente desde su época de diputado en la UDI, y lo de García Ruminot, que tiene un perfil de un parlamentario aceptado transversalmente, con una trayectoria muy larga también en el Congreso, que eso podría permitirle abrir ciertas puertas en un Parlamento que siempre es tan complejo de manejar. Sí, a propósito del equipo político, queda por ver en los próximos días qué va a ocurrir a nivel de subsecretarías. Como ya nos plantea Diana, ya han surgido algunos nombres. Junto a Claudio Alvarado, el futuro ministro del Interior, tendría como número 2 al abogado y ex subsecretario general de la Presidencia, Máximo Pavés, como subsecretario del Interior, y en la Subsecretaría de Desarrollo Social, pero esto en su Secretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, al ingeniero y ex consejero constitucional Sebastián Figueroa. También surgen nombres como la de la actual gerente general de la Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio, AmCham, Paula Esteves, quien habría sido escogida por el nuevo canciller Francisco Pérez Maquena como subsecretaria de Relaciones Económicas e Internacionales, y se señala a Constanza Castillo, cientista política, como subsecretaria general de la Presidencia, entre otros nombres que vamos a estar conociendo en los próximos días. Ya, Diana Copa, que se nos cortó la comunicación con ella, me dice que recordemos que el presidente electo José Antonio Kast va hoy al sur del país en el contexto de este trabajo coordinado con el actual gobierno por la emergencia, después de una actividad que tiene con CLAPES acá en la Universidad Católica.